Y estamos de vuelta en un nuevo video. El Buen Librero en estudio, ya no en la FIL, el Buen Librero aquí en casa, como seguramente muchas y muchos de ustedes en estos momentos, que me están viendo en el Metropolitano, me están viendo en el bus, me están viendo, en fin, de regreso al trabajo, yendo al trabajo, volviendo de él. A través de diferentes circunstancias estamos aquí y seguimos produciendo contenido en tanto se pueda, aprovechando las vacaciones. Mucha gente me dice: Gianfranco, ¿tú qué haces aparte de hacer el Buen Librero? Porque recién se enganchan con el canal. Soy profesor universitario y me encargo de hacer cursos de expresión escrita y por supuesto también de medios digitales. Estoy aprovechando este breve receso que hay en las universidades peruanas para poder hacer contenido, para poder entregarles lo mejor de mí y por supuesto seguir sacando adelante la difusión de la lectura. Mucha gente me lo pidió, mucha gente me dijo: Gianfranco, ¿cuándo haces un video con todos los libros que compraste en la FIL? Y la respuesta es, adivinen, ¿cuántos libros me compré en la FIL? Efectivamente, no me he comprado ningún libro, en un hecho sin precedentes para este canal. ¿Y a qué se debe, Gianfranco, que es un hecho sin precedentes para este canal que no has comprado ningún libro? Básicamente se debe a que ya tengo demasiados pendientes y estos se me han ido acumulando a través del tiempo. Básicamente porque mi urgencia principal, aparte de leer los libros que realmente me interesaban, ha sido leer los libros de los entrevistados a los cuales he ido teniendo en el programa. Libros que voy a mostrar el día de hoy porque son los libros que únicamente me llegaron para la FIL. Imagínense toda la cola de pendientes que tengo después. Vamos a hacer un brevísimo recorrido por mi librero y de ahí les muestro cuáles son los libros que tengo por aquí. ¿Vamos? Muchas personas me decían: Gianfranco, ¿cuándo haces un Bookshelf Tour 2023 por tu librero? Y bueno, creo que el momento ha llegado. Trataré de hacer algunos de estos videos a lo largo de la semana para cubrir la ausencia de la FIL. Pero hoy día voy a concentrarme en los libros que conseguí en la FIL. Miren esta hermosura, miren todos estos anagramas. Tendría para hacer un Bookshelf Tour 2023 con los anagramas nuevos que tengo, que me han ido llegando, que he ido coleccionando, porque algunos definitivamente no los he leído de inmediato, otros los he leído después, otros todavía los tengo pendientes de leer, pero en sí están todos por aquí. Y me alegra muchísimo que pronto ustedes puedan conocer esta sección de anagramas. De aquí, el libro que recomiendo muchísimo es este de aquí, que es un cuaderno esencial de anagrama que se llama Cómo ordenar una biblioteca, de Roberto Calazo. Calazo lo que menciona es básicamente que no compramos libros para leerlos de inmediato, sino con la ilusión de leerlos en algún momento. El otro anagrama, el que está debajo, que es lo que estábamos buscando, de Alessandro Barico, el gran autor italiano, habla a propósito de cómo la pandemia nos obligó a parar. ¿Era algo que estábamos buscando la pandemia? ¿Tenía que parar el mundo? Pues sí, detrás de las grandes crisis hay siempre grandes oportunidades, por más que suene disparatado. Sharp y Bild y Casani, el arte de dar clase, ya les había mencionado todo lo demás. Ahora sí, voy a pasar a contarles cuáles son las joyitas que encontré en la feria del libro y que ahora forman parte de mi colección. Este también es un librazo. Frágiles de Remedios Zafra. Primera parte, segunda parte, todo esto me llegó solamente en la FIL. Ahora, ustedes dirán: ¿en qué momento vas a leer todo esto? Pues la verdad, no lo sé. Por eso la cita al libro que les mencioné anteriormente. Quizás uno compra libros con la ilusión de leerlos en algún momento, pero no para leerlos de inmediato. Parte de eso es la locura que tenemos quienes tenemos libros. A veces compramos libros maniáticamente y luego decimos: rayos, quizás no me alcance la vida para poderlos leer. Por eso, aprovechando esta condición y aprovechando también que tenemos esta nueva alianza con Anagrama, se vienen sorteos, se vienen regalos, suelta de libros, para poder, en principio, dos cosas. Lo primero, liberar un poco el espacio en mi casa, y lo segundo, hacerlos felices a ustedes, que es algo que me encanta. Nada mejor que regalar libros, nada mejor que hacerlo bien, nada mejor que seguir difundiendo la lectura, que es algo que me encanta. Vamos a ver cuáles son los libros que traje y vamos a ver uno por uno. Vamos a empezar, por supuesto, por los anagramas. Estos son los anagramas que conseguí
Este me lo dio mi amigo Guille luego del conversatorio que habíamos tenido justamente a propósito de Locos por los Libros. Es Amelino Tom y la metafísica de los tubos. Yo ya lo había leído en formato EPUB, porque no siempre se tiene el bolsillo necesario como para poder comprar libros. ¿No les pasa que se quedan enganchadísimos con el olor a un libro nuevo? Bueno, yo había leído a Amelino Tom antes, la había leído en un librazo que se llama Matar al Padre. La historia de un chico adolescente que escapa de su casa, en la cual tiene a un padrastro y no soporta la relación que tiene con su mamá. Este chico debe tener unos 14, 15 años, se va a Las Vegas y escapa básicamente porque le encanta la magia. Encuentra en un mago reconocido a un segundo padre y en ese segundo padre se refugia y además comete una relación incestuosa con la que se va a convertir posteriormente en su madrastra. La física de los tubos, este mismo sentido del humor agrio se combina con filosofía en estado puro. ¿De qué hablamos cuando desaparecen los cuerpos? ¿De qué hablamos de Dios si no es como un inmenso tubo que filtra los vivos de los muertos a la razón de la locura? ¿De qué se trata finalmente la metafísica de los tubos? Se los dejo como tarea para que lo consigan. Joyita que pueden conseguir únicamente en Anagrama, por supuesto. Y aquí es donde yo me volví absolutamente loco. ¿Por qué? Porque estos libros de Alfredo Bryce ya no se conseguían en el Perú. Quizás los podías conseguir por internet a un costo excesivo por el tema del envío y demás. Pero tengo A Trancas y Barrancas, edición de Anagrama. Esta es una edición, me parece, de los años 90. Déjenme ver. Efectivamente, año 1996, impreso en 2001. Ya no llegaba a Perú, ahora van a llegar gracias a BookVivan. Y por supuesto, estos dos de aquí, ¿no? Dándole pena a la tristeza y al rey de las curvas, los dos de Alfredo Bryce. Son pocos los autores peruanos que han publicado con Anagrama. Jaime Bailey, Alfredo Bryce, Iván Tais y Diego Treyes. Me parece que son los únicos. Ojalá que pronto podamos ver más autores peruanos, pero sobre todo autoras. Vamos a ver qué novedades se vienen. Los voy a mantener al tanto porque hashtag embajador Anagrama que se respeta sabe las novedades. Vamos a ver qué otros libros conseguí en la FIL. Estos son míos, enteramente míos, no los voy a regalar. Había mencionado en videos anteriores que las editoriales independientes venían haciendo un esfuerzo tremendo por hacer esto que llaman rescates editoriales. ¿Qué es un rescate editorial? Un rescate editorial es tratar de sacar otra vez a la luz un libro que había sido descatalogado o cuya edición original dejó de existir porque se perdió en el tiempo, digamos los derechos vencieron, etc, etc, etc. Uno de ellos es Clorinda Mato de Turner y evidentemente Tradiciones Cusqueñas. Una de las grandes autoras que ha tenido este país. Cuando hablamos de autoras en el Perú nos referimos a Magda Portal, nos referimos a Clorinda Mato, a Blanca Varela, pero Clorinda Mato de Turner es una de esas autoras que se encargan de revalorizar. Y están haciendo este rescate editorial hermoso a cargo de la editorial Grandífer, lo cual se agradece un montón. Pronto tendremos novedades respecto a este libro y por supuesto cómo lo podemos acercar hacia la comunidad librera que ha estado pendiente en la FIL y haciéndonos saber que valora nuestra chamba. Gracias. Vamos a continuar con los libros. Aquí es donde viene toda una serie de libros que me han ido regalando. Los voy a ir mencionando rápidamente porque son realmente un montón. Y de verdad que pues básicamente no he tenido el tiempo de leerlos. Les sería falso decir que he leído absolutamente todos porque tampoco me creerían. ¿Cómo sería este tipo para leerse todos estos libros y reseñarlos? Yo no voy a hablar jamás de un libro que no he reseñado ni voy a entrevistar a un autor o a una autora cuyo libro no he leído. Este de aquí, que es La casa que se incendió, de Paul D'Armego. Por lo que conozco a Paul D'Armego, autor de Pandemia Z y otros libros, su especialidad es la ciencia ficción basada en zombies. Esta vez intuyo que está escribiendo un thriller policial o algo por el estilo, y a juzgar por la portada entiendo que también con elementos sobrenaturales. Lo sobrenatural nos gusta, así que bien ahí con las recomendaciones. Si les gusta lo sobrenatural y las leyendas, también pueden darse un salto por mitos y leyendas peruanas de editorial Tunki, de editorial Muki, que ya saben que lo vimos en la FIL. Continuamos. Este libro de Peysa de Carmen Luz Gorriti, que se llama ¿De dónde viene el fuego? Todavía no lo he leído. Parece que se trata de una novela. Vamos a ver qué más.
Me quedé con las ganas de conseguir la doble ausencia de Javier Núñez, el autor que tengo por aquí, autor argentino, que ha sido publicado por Colmena Editores. La impresión me parece que llegó ahí nomás, entonces no se pudo obtener el libro. Supongo que me llegará dentro de poco, pero la doble ausencia, esta es la música de las cosas perdidas. Libro sobre el cual vamos a hablar en una edición especial del podcast librero porque Javier estuvo en el podcast y vamos a soltar la entrevista, espero que pronto. La música de las cosas perdidas trata a propósito del encuentro entre un niño y su abuelo. De pronto el abuelo está descansando, le tocan la puerta y la mujer le dice, ha llegado tu nieto. ¿Qué nieto? Dice, yo no sabía que tenía un nieto. No, sí tienes un nieto y está parado ahí. Descubrimos entonces que de pronto este señor dejó de hablarse con su hija hace bastante tiempo. En ese periodo de tiempo que no se le habló, apareció un hijo, la mujer salió embarazada y de pronto asistimos a esta búsqueda interior. Bueno, Javier Núñez tiene un rollazo ya con el tema de los vínculos filiales. ¿Será que las relaciones se construyen o las relaciones son? Aquí me pongo medio filosófico, medio Darío Strandschreiber. Ya les contaré la anécdota de cómo perdí increíblemente esa entrevista. Es la cuestión siguiente, ¿los vínculos son o simplemente se construyen? ¿El hecho de que este señor se encuentre con su nieto lo obliga definitivamente a quererlo? ¿O es que esta relación que ha estado ausente durante tanto tiempo se tiene que construir? Viajan juntos en búsqueda de la madre y ahí es donde entablan una relación. Los vínculos filiales también se representan en La doble ausencia, que es el libro que no he conseguido, pero espero conseguir en Colmena Editores, y relata la historia de un tipo que va a buscar a su padre, el viejo Fonseca, un viejo escritor rosarino, venido a menos, que murió cuando este chico era evidentemente bastante joven y quiere saber cómo era su padre, con el afán de tratar de encontrarse con esa identidad. Y va descubriendo cosas. Cuanto más descubrimos a propósito de nuestro pasado, ¿lo queremos más? ¿Lo odiamos más? Preguntas que te tienes que responder a través de leer La doble ausencia de Javier Núñez, que va a estar publicado por Colmena Editores. Y viene la sección de los alfaguaras. Todos estos libros los he tenido porque básicamente he estado haciendo las entrevistas, la editorial me mandó los libros. Este de Rodrigo Murillo, que es un escritor que me recomendaron muchísimo, todavía no lo he leído, está nuevecito, más sí he tenido que leer estas dos de aquí. Ya no necesita mayor explicación, pero aquí está el detalle, y este es algo que voy a hacer en algún momento. Están firmados. Voy a mostrarles en algún momento mi colección de libros firmados. Aquí está el de Renato Cisneros y aquí estaba el de Rafael Dumet. En algún momento les contaré cuáles son esos libros autografiados que tengo. En el mundo que vimos arder, ya sabemos, se narran dos historias en paralelo. La historia de un periodista peruano que está en España y que tiene al mismo tiempo un divorcio. Y la historia de un trujillano que trata de negar su identidad y termina finalmente peleando en la Segunda Guerra Mundial. Las historias se entrecruzan básicamente porque ambos tratan de huir de su pasado. ¿Qué finalmente podemos y no podemos dejar en el Perú? ¿Qué identidad tenemos los peruanos que nos termina básicamente aferrando a nuestro territorio o tratar de huir de él? El mundo que vimos arder es esa novela. Y por supuesto el camarada Jorge y el dragón, que recontra recomiendo. Yo no sé qué tiene Rafael Dumet, es uno de mis autores favoritos desde ahora, porque este año, aunque increíble que parezca, ya sé que el fenómeno editorial se produjo muchísimo antes, recién este año he podido leer El espía del Inca y el camarada Jorge y el dragón. Y leí El espía del Inca en una semana y el camarada Jorge y el dragón en otra semana, básicamente. El espía del Inca, esta gran novela que habla a propósito de las teorías y de las conspiraciones que hubo detrás de la caída del Tahuantinsuyo y particularmente de Atahualpa. Y en el camarada Jorge y el dragón, la historia de Eudosio Rabines, un tipo que va a contarnos su historia poco a poco, de manera episódica, desde sus inicios en Cajamarca hasta terminar involucrado en el Partido Socialista y luego como agente de la CIA. ¿Cómo se produce esta metamorfosis? Pues vamos a asistir en primer plano a la evolución de un personaje bastante interesante. Interesante porque es contradictorio, interesante porque ve a personajes de la historia del Perú como Víctor Raúl Haya de la Torre, José Carlos Mariátegui, entre otros, y porque tiene este comportamiento mesiánico que muchos líderes o caudillos de opereta
han tenido a lo largo de la historia y que los han convertido en referentes de la historia. ¿Quién o quiénes hacen la historia? Pues queda en terreno de ustedes, pero lo que los hace atractivos es lo que finalmente termina por generarnos esa empatía como para poder decir esta novela vale, esta novela no, y quizás hacer clic con nosotros. A mí personalmente el camarada Jorge y el Dragón me gustó, me gustaría profundizar muchísimo más, pero daría para otro video más. Y si quieres ver justamente algo más allá de este título, te recomiendo ir al podcast y chequear la entrevista tremenda que le hicimos a Rafael Dumet a propósito de esto. Continuamos porque hay muchos más libros todavía. Aquí es donde el destino me trolea, aquí es donde el destino me trata mal. Darío Strandschreiber y El amor es imposible. ¿Qué pasó con Darío Strandschreiber y el por qué no hay entrevista con Darío Strandschreiber cuando en verdad sí teníamos programada una entrevista con Darío Strandschreiber? Les comento. Bueno, habíamos coordinado en realizarle la entrevista en el hotel donde él se encontraba, porque Darío estaba dando entrevistas desde las 8 de la mañana hasta la 1. Yo tuve una confusión de horario y creí que era a las 2 de la tarde la entrevista. Cuando me llama la chica a decirme, Gianfranco, Darío está acá, te está esperando. Me sentí totalmente perdido, tratamos de postergar la reunión, no se pudo. Desde aquí mis disculpas a Darío Strandschreiber y disculpas a ustedes también, porque era un contenido que yo esperaba muchísimo. Darío Strandschreiber es uno de esos autores a los cuales he seguido durante bastante tiempo. Darío Strandschreiber es uno de esos autores que recomiendo leer toda la vida, porque explica la filosofía de una manera bastante sencilla. Aquí en El amor es imposible elabora tesis a propósito de lo que es el amor. Como bien había mencionado en un videoblog de la feria, en el cual estaba, me parece, en el stand de Crisol, y les dije, este es el libro de Darío Strandschreiber que deberían llevar aquí en esta fil. Hablaba a propósito de el por qué el título es tan desangelado y que no tiene en realidad nada que ver con lo que entendemos finalmente cuando leemos el libro. Entendemos que el amor es imposible porque el ser humano no conoce lo que es el amor hasta que lo verbaliza, y cuando lo verbaliza en realidad no sabe realmente qué cosa es el amor. Quizás el amor sea la copia del primer amor, y para ese primer amor quizás hubo otro amor anterior. ¿Y cuáles son esos amores anteriores que podemos descubrir para definir qué cosa es el amor? El amor es eso, según Strandschreiber, que cuando se encuentra se pierde. ¿Por qué? Porque se transforma en ilusión, y la ilusión puede terminar siendo bastante efímera. He tratado de resumirlo de manera bastante corta, bastante breve, bastante puntual. Seguramente ustedes lo podrán hacer mejor si es que leen el libro. Yo lo leí de cabo a rabo y me encantó. Súper recomendable. De Jaime Ferraro. Este libro no lo tengo autografiado, espero que en algún momento se pueda lograr. El fútbol en América Latina. Editorial Prometeo, este sello argentino buenísimo que recomiendo porque tiene estudios bastante interesantes y de verdad es algo que saludo, y no lo digo otra vez porque Raúl o porque mantenga una amistad con Guillermo, que me parece que son dos tipos que están haciendo bastante por tratar de acercar la literatura y tratar de acercar literatura diferente, ¿no? Quizás una literatura que escapa a los grandes catálogos que ya les había dicho. De esto vi mucho en la FIL, catálogos que son copy-paste uno de otros. Literatura que nos haga cuestionarnos cosas, y no cuestionarnos cosas únicamente desde la autoayuda, que me parece brinda respuestas absolutas, sino respuestas que generen nuevas preguntas. ¿Por qué el fútbol, por ejemplo, podría ser un gran vinculante con la cultura y la cultura con la sociedad? Quizás porque en el fútbol, como en todo manifiesto de la cultura popular, se producen los fenómenos sociales más interesantes. El fútbol sigue siendo una tarea pendiente y no me parece que sea para verla de soslayo a través de la cultura. Buenísimo ensayo de Prometeo Libros. Y aquí viene una larga pila de libros. Miren todo esto. Montacerdos de Cromwell Jara, esperamos tenerlo pronto en el programa. Homenajeado en la Feria del Libro, Miguel Almeida, Maldita Televisión, no lo he leído. Y bueno, parece que son cuentos, están publicados por la editorial, es una novela policial, perdón. Bueno, es una editorial hecha por él mismo. Sí, Maldita Televisión se llama. Saludos, Miguel, si me estás viendo. No he tenido tiempo de leerlo todavía. Mario Segarra, un maníaco homicida a la vez.
tuve la suerte de compartir una mesa con él, me dio el libro y, por supuesto, firmado también. Es un episodio entero, en serio se los digo, el tema de los libros firmados. Alejandro Zambra, esta editorial la viene haciendo linda, que se llama Personaje Secundario, han publicado a Ricardo Sumalabia, Alejandro Zambra, al mismo Kaira Alfaro, que es el editor. Me parece que vienen haciendo las cosas bastante bien, una editorial chiquita, sencilla, bastante buena. Los Viejos Salvajes, otra firma, mi amigo Carlos de la Torre Paredes. ¿Qué es lo que pasa si es que de pronto quieres huir de tus enemigos, te terminas refugiando en un asteroide y dentro de ese asteroide encuentras a marcianos, encuentras a extraterrestres que empiezan a manipularte con la mente? Cuando se meten en nuestra mente, quizás el peor enemigo es ese. Estos poderes telepáticos empiezan a jugar con los recuerdos de este tipo que capitanea una nave espacial y que lo terminan sencillamente por volver loco. Autor peruano, ciencia ficción, producida en el Perú. Sí, es posible producir ciencia ficción en el Perú y hacerlo bien. Carlos de la Torre lo demuestra. El malabarista, de Mauricio Málaga, a quien le mando un fuerte abrazo. No he podido leerla tampoco. Este es el libro. Primero vamos con este. Peruanos de segunda mano de Yero Chuquicaña. Me lo dieron en la macro región centro. Yero Chuquicaña, un autor tremendo. Ya había leído Taca Taca, me encantó. Así que espero de verdad poder leer Peruanos de segunda mano, que está publicado por editorial Aleteia, ¿puede ser? Aleteia, sí, efectivamente, creo que lo dije bien. Y por supuesto esta edición de Osamu Dazai de la gran editorial, la gran revelación de la Feria del Libro, que para mí ha sido la editorial Textos. Lo cotejamos con Oscar Rondán de la Asociación Satori y nos dijo parecía una buena traducción, está bien, así que hay que darle una chance. Yo voy a sortear 3 de estos ejemplares el día viernes, así que atentos a las historias de Instagram, que se viene el gran sorteo del buen librero, del tío librero, para todas y para todos ustedes. Me gustaría que haya más programas, pero espero que el tiempo no sea todavía prudente para decirles que aquí dejo mi código PLIN por si quieren apoyar. La verdad, si les soy sincero, me he desfalcado tremendamente yendo todos los días en pasaje a la feria, así que si que pueden bancarme con eso, buenísimo. Nos estamos viendo en un próximo video. Aquí dejo el código de PLIN por si desean apoyarme. Nos vemos el día viernes con un programa más del podcast librero. Viene un invitadazo. Y como sorpresa les digo que el domingo también vamos a soltar un programa y va a ser el programa con Javier Núñez para que lo conozcan un poco más y conozcamos un poco más de su literatura, literatura argentina regional para el mundo. Premio de la Casa de las Américas 2022, yo el premio al retiro más inoportuno de la historia. Nos estamos viendo. Chau pueblo librero.